Yo ya leí play. ¿Esta no está grabando? No, dele play de acá arriba. Sí, sí. 1, 2. Así es. Oh, el MC Chucky, el hombre crítico. Ya está grabando. Así suena. Con puras mocas críticas. Así es. Como es. Este es el especial para todas las mamás hoy. Dice: familias tienen miedo esperando una noticia. Los niños siempre corren por la culpa de milicia. Son terrenos desolados que por ahí nadie camina. Sonrisas que se pierden por la culpa de una mina. Sientes miedo, se apodera de tu cuerpo. Tu espectro desgraciado que se siente y aún no muerto. Que se llama la violencia, el maltrato y hipocresía. Por gobernantes absurdos que se consumen tu vida. La mano nunca se avecina, no les importa la rima. Que el rapero colombiano escribe y canta día a día. Canta uno solo, pero somos la familia. Que rima en cualquiera de las partes o parado en la tarima. No se preocupe, solo somos mensajeros. Con el canto y con la rima todo esto venceremos. No se preocupe, solo somos mensajeros. Con el canto y con la rima todo esto venceremos. No se preocupen, solo somos mensajeros. Con el canto y con la rima todo esto venceremos. No se programando sin derechos. Aquí toda la gente que reclama sus cuestiones. Gracias a mi madre porque siempre me ha apoyado. Caminaba, yo andaba, mi vida explotaba. Buscando una salida y sanando las heridas de la guerra y corrupción. Día a día, reclamando sus derechos, viviendo condiciones. Aquí toda la gente que reclama sus cuestiones. Se está analizando, la gente preguntando. Todos estos globales que en Bogotá están sonando para que yo de las protestas. No le doy respuesta, tu vida de la vida. Para muchos la partida y una vida bacana para resultar en cara. Solo por protestar y un derecho de reclamar. Las vidas es por las cosas, lo que va a resultar. Pero primero lo primero, la partida está ganada. Esto es lo parlado, siempre está representado. Viviendo en un país con políticos de mil caras. Políticos de mil caras. Así es. El Chucky, el crítico. Localidad 15, Antonio Nariño. Aquí representando a nuestro amigo Mula Smoker Click, que me acompaña en la tarima hoy. Un saludo muy especial, representando a las madres. Para todos los acompañen con los que se corren. Así es. Rap crítico y social. Mensajero, el Chucky suena. Sí, se preocupe, solo somos mensajeros. Con el canto y con la rima todo esto venceremos. No se preocupe, solo somos mensajeros. Con el canto y con la rima todo esto venceremos. No se preocupe, solo somos mensajeros. Con el canto y con la rima todo esto venceremos. Bueno, como no, sabemos, a través de rap queremos dar una propuesta diferente a la comercial. Queremos dar una propuesta diferente a la del reggaetón. Queremos hacer una propuesta que llegue a las cabezas de las personas y que dé un mensaje, que no sea un mensaje de respeto, que no sea un mensaje de tratar mal a las mujeres, que sea un mensaje que brinde las posibilidades a todas las personas de poder acercarse más a toda su sociedad, a toda su comunidad. Eso es lo que queremos hacer a través del rap. Muchas gracias a todos por estar acá. Seguimos adelante. Hey, rap crítico social. La que sigue, parcero. Sí, verdad. Así es, Antonio Nariño representa hip hop. Bien, muchas gracias por escuchar esta primera canción. Como lo repito, pues esperamos una propuesta seria, diferente y pues trabajada desde acá en la localidad. Qué bueno que los niños estén ya participando en esto. Cuando yo estaba más niño, claro, está participando 12 años. Esto dice así. Así suena. Dice, ¿cómo es Buda? Inconformismo, mi pueblo hoy en día ya no es el mismo. Ahora somos un ejemplo de servilismo. Estamos saturados de falsos profetas. Gobiernan la jeta que mucho prometen, pero poco lo que cumplen. Es la misma historia de un país sin memoria que sale a las calles a luchar por sus derechos. Caminos estrechos hemos recorrido, pero seguimos aguerridos a una misma idea, la de revolución. Creemos fuertemente que el poder popular es la solución. The Smoker Click, raperos en acción, hoy con el Chucky causando conmoción. Desde la localidad 15, mano arriba, gente. Así es, la 15, la octava. Ellos, ¿cómo dice? Dice así. Yo en un comienzo pensaba que todo era distinto. Pues ahí un fallo con la pista. Una falla ahí, tuvimos un fallo con la pista. Sí. Qué pena con ustedes, son inconvenientes técnicos que siempre pasan. Muchísimas gracias a la gente que está apoyando acá. Soy rap crítico social, rap con mensaje.
Bueno, qué pena, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Pero bueno, no pasa nada. Con más energía que nunca. Con esta nos vamos. Tenemos el mensaje. Con esta nos despedimos, pero es con toda la energía. A todos los mamitos, las mamitas. Así suenan. Como es Buda. Dice así. Mi conformismo, mi pueblo hoy en día ya no es el mismo. Ahora somos un ejemplo de escepticismo. Estamos saturados de falsos profetas. Comienzan la jeta que mucho prometen, pero poco lo que cumplen. Es la misma historia de un país sin memoria que sale a las calles a luchar por sus derechos. Caminos estrechos hemos recorrido, pero seguimos aguerridos a una misma idea, la revolución. Creemos fuertemente que el poder popular es la solución. Smoker Click, raperos en acción, hoy con el choque causando conmoción. Así es, la conmoción del rap social. Transformando pensamientos. Dice así, yo. Y en un comienzo pensaba que todo era distinto. Uno por igualdades y sin que temor el piso, pero el crecer me forjó y me hizo ver la verdad. Ya una persona se acuesta y amanece sin paz. Que pocos tienen lo mucho, muchos no tienen nada. Ganas no tienen comida, no tienen para un arroz. Ganas no tienen estudio, no tienen educación. Y vivir en opresión, dice bien lo que va a hacer. Hay que pensar lo que dice, no sea más el objeto de esta sociedad de crisis. No le cobro más cuenta por lo que lechoneros. Son todos falsos, corruptos, son asesinos del pueblo. Necesitamos un ejemplo de lo que aquí está pasando. Recuerden que en cada esquina ahora se desplazadas y sobrepasan las líneas. Niños mueren en Chocó. Y esta harina perdida deciden sobre las vidas. Ahora sigan creyendo, regalando su voto. No se regala la iglesia, no se vuelva usted de voto. Cuando llega maldición de estafadores con tronos, van a creer en Dios. Le cobran mensualidad para escuchar un sermón. Que diga cómo pensar. Y cuando salga a la calle ve al pobre mendigar. Así acontece, sucede, está en crisis la sociedad. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Duda en Sitio lo vienen a narrar. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Duda en Sitio se lo vienen a narrar. Sociedad infestada de guerra y de maldad. Pura pedófilo, ¿cuándo pararás? Duda en Sitio, combinación brutal. Lírica en las calles, la que usted hoy va a escuchar. Hip hop para el mundo, desde Bogotá. Bogotá. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Duda en Sitio que se lo vienen a narrar. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Duda en Sitio que se lo vienen a narrar. Entonces como es que suena ya aquí la rima. Directamente suena para todos en las tarimas. Directamente como es que suena ese aplauso que verdaderamente es para ustedes. Así suena. Yo. ¿Cómo es? Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Duda en Sitio que se lo vienen a narrar. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Duda en Sitio que se lo vienen a narrar. Muchas gracias. A todos. Esperamos les haya gustado. Mucho gusto, Buda Smoker en sí. Hasta una próxima ocasión. Energía. Así es, compañero Buda, Roman, Vega, Camilo, Choque, que crítico. Esperamos les haya gustado. Y como les decía, para adelante para todos niños con la música, con la que sea, no importa. La música desarrolla el conocimiento y pues vamos todos para adelante a solucionar esto. Muchas gracias. Pero solo cantan. Hola, muchísimas gracias a los señores del rap, siempre refrescante, maravilloso.